Buenos días desde Los Ángeles, California. Vamos a continuar con nuestro grupo de estudio Ciencia y Teosofía. Esta es la reunión 43, el 5 de febrero de 2023. Y a continuación tenemos Carlos con la campana. Por favor, Carlos. Gracias, Carlos. El, Hoy vamos a continuar con el estudio del- de la sección octava. En en la clase anterior, o mejor dicho, en la reunión anterior, ¿pueden ver la diapositiva bien, más o menos? Sí, la podría agrandar, pero bueno. Eso. Este es un repaso pequeñito de lo que hicimos, ¿verdad? Enfocamos la reunión en el sistema solar y sobre todo en nuestra estrella, el Sol. Recuerden estudiar el sistema solar y el Sol y leer lo que física de la ciencia moderna, muy interesante porque tienen un vocabulario fabuloso para describir lo que conocen y lo que quieren por conocer sobre el sistema solar, los misterios del sistema solar, y compararlo y contrastarlo con lo que dice la doctrina secreta. No se les olvide que en la doctrina secreta tenemos un vocabulario del 1888. A veces el vocabulario es metafísico, en el cual, lo cual significa que ya no es usado por la ciencia moderna, por los científicos, y tenemos nosotros entonces que compararlos, como hicimos, un fluido que se siente, bueno, una luz, un calor, la energía gravitacional, así hablaban los alquimistas, ¿verdad? De un fluido. Tenían palabras para expresar estas ideas. Son palabras que hoy en día están desusadas, pero no significa que la visión y la enseñanza metafísica detrás de ella no sea cierta. Recuerden, son visiones personales y vocabulario personal de Paracelso, de Platón, inclusive de los maestros y Blavatsky. Nosotros ahora en el siglo XXI, 2023, con lo que hemos estudiado, tenemos a YouTube, tenemos a Wikipedia, libros, tenemos el libro y las diapositivas, el estudio que nos hace Carlos de la ciencia, y todos ustedes, por favor, enriquézanse de esto. ¿Por qué? Esto es lo que estamos estudiando, el por qué. Entonces, ¿cómo se manifiesta como estrella? Su descripción, todo esto está en la doctrina, ¿verdad? Y en la ciencia. Su manifestación como estrella, su descripción, procesos internos, ¿verdad? Que de fusión y cómo la luz aparece, cómo el calor aparece, estudien la gravedad. Todavía la ciencia no está perfeccionada en eso, ¿verdad? Todavía hay muchos misterios detrás de la gravedad, detrás de todo esto, cómo funcionan las cosas y lo que es el éter teosófico y su influencia en nuestro planeta, que lo sentimos como luz y vida, así nos dice Blavatsky. Luz y vida. Muy interesante, ¿eh? Luz y vida. Recuerden que la gravedad, la influencia gravitacional de nosotros es hacia el planeta Tierra. Tenemos el Sol también y la Luna también influenciándonos y todo el sistema solar. Pero en realidad, recuerden, tenemos el planeta Tierra que sentimos esa atracción hacia el centro de la Tierra. Que la masa nos esté aplastando o el espacio nos esté hundiendo, todo eso, eso son palabras para explicar lo que sentimos. Si no lo sienten, por favor, salten y lo van a sentir, porque nosotros no somos como Magic Johnson o Jordan. ¿Se acuerdan de Jordan? Ese saltaba de una manera que volaba, ¿verdad? En el básquetbol, algo increíble. Y yo conocí a Magic Johnson aquí en una, en un parque y él saltaba también altísimo. Y es una persona de 5.000 toneladas, grandísimo, es una montaña. ¿Verdad? Cuando yo lo vi, wow, es una montaña esta. Y Michael
Jordan también, ¿verdad? Son gente increíble, ¿verdad? Pero bueno, sientan la gravedad, eso es parte que nos une a la Tierra. Así que como dije en el libro tibetano, egipcio de los muertos, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el corazón? ¿Se acuerda el libro egipcio de los muertos? El corazón con la pluma. ¿Cuánto pesa el corazón? ¿Se acuerdan cuánto pesa el corazón? En la balanza, la escala del juicio siriano, gracias Carlos. ¿Cuánto pesa el corazón? Si lo buscan en Wikipedia, en Google, está muy chévere, 1 kilo quizás, ¿verdad? No es cierto, no pesa nada. Si estamos afuera, en el espacio como los astronautas, no hay gravedad, ahí no pesa nada el corazón. ¿Con qué lo llenamos? Ahí están los egipcios. Ahí está la ética. ¿Con qué llenamos el corazón? ¿Verdad? ¿Con qué llenamos nuestra vida? Eso es lo que estamos estudiando, la metafísica de las cosas. Por eso les dije la vez pasada, si le quitamos al Sol su función metafísica, tenemos una masa, ¿verdad? En fusión, bastante hidrógeno, un poco de helio y todos los demás, hasta el hierro. Tenemos una masa, una estrella ahí muerta, ¿verdad? Gravitacionalmente apegada a nosotros, a su sistema solar. Pero ¿qué es el Sol? No es nada. El planeta no es nada. Nuestra vida se reduce a átomos, moléculas, ¿verdad? Y procesos físico-químicos, biológicos. Tenemos que agregar la metafísica, al igual que nuestro corazón. ¿Cuánto pesa el corazón? No, no pesa nada, depende, pero tiene masa. Eso es lo que estamos estudiando, masa y espíritu. ¿Lo ven? En su numeno se llama sustancia, como Blavatsky lo llama sustancia, palabra que usó Aristóteles. Entonces, recordamos la vez pasada la relación entre nuestro planeta y el Sol. En el chat hay bellísimos ilustraciones y videos que han puesto en los últimos 2 años. Ya vamos a 2 años estudiando esto. Gracias por su atención y colaboración. Por eso lo podemos hacer. Y pongan más, cuando vean algo nuevo, interesante, sobre estudios sobre todo de la estrella solar, al Sol y el sistema solar y nuestro planeta, la relación con la Luna, etcétera, etcétera, los límites, la gravitación, el calor, la luz, las ondas, todo ello, pónganlo en el chat y ahí lo vemos entre todos, ¿verdad? Estudiamos las ideas yo creo que esto está en sánscrito, metafísicas. Eso es sánscrito, si no lo leen en español esta palabra. Metafísicas, sobre la relación del Sol y la Tierra. ¿Se acuerda que lo vimos en la estancia 1, slokas 1 a 3? Qué día tan mal estuve en ese, ¿verdad? Con muchos errores ortográficos. Vimos esa relación de la Tierra con el Sol en Antropogénesis en la estancia 1, sloka 1, 2 y 3. Vuelvan a estudiar y sobre todo contémplenla. Nuestro hermano Carlos Pérez continuó con su presentación de los sistemas autoorganizados, etc. Son ideas muy interesantes, ¿verdad? Está como el plan divino en la naturaleza. Bien, estamos en la página, y lo noté por aquí para ir, creo que en este libro 500, a ver, ¿qué puse aquí? 546. 546. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o algo que agregar sobre lo que vimos? ¿Esto está bien? Quizás no, ¿verdad? ¿Lo leen bien o lo pongo? Creo que lo poníamos en 180. No, podrías Sí, agrandarlo sí. más. 180, así está mejor. 220 era el. Era 220. Ok, Sí, gracias. sí. Gracias. 220. Oye, qué bien se ve ahora. Déjame Hombre, anotarlo aquí. Zoom. 200. Estas computadoras de hoy en día no somos nosotros, son las pantallas estas que nos sirven para mucho.
Hay una... Entonces, vamos a estudiar ideas en lo que queda de este capítulo, que la mayoría de los temas en conjunción, en su conjunto ya lo hemos visto, pero quiero repasar ideas para ver si se entienden. La primera es que Blavatsky ahora critica una idea grotesca. Hay que ver si entendemos lo que es la idea grotesca, porque esto es teosofía, ¿verdad? De que la deidad infinita absoluta, recuerden que Blavatsky usa la deidad de una manera importante para nosotros. ¿Se recuerdan de eso? ¿Cómo describe Blavatsky la deidad? Piensen en la doctrina secreta, por ejemplo, en la clave de la teosofía. Esos son los dos libros fundamentalmente claves, digo, de la fundación de la teosofía. ¿Cómo lo describe? En dos palabras, infinita y absoluta. Fíjense qué memoria tengo. ¿Lo ven? La deidad, infinita y absoluta. ¿Cómo sabe uno eso? Lo estamos leyendo, ¿verdad? Infinita y absoluta. No es un dios Zeus sobre una montaña, ¿verdad? En el Olimpo, o sobre una nube, disculpen eso. Entonces dice ella, fíjense bien. ¿Entienden lo que es la idea de la deidad en teosofía? ¿La han asimilado? No es un objeto, no es un ser, no es un dios, es el misterio, ¿verdad? Por decirlo así. Tenga esa idea de la deidad infinita y absoluta, entre otras cosas, tenga, o mejor dicho, pueda tener relación alguna, directa o indirecta, con las evoluciones finitas ilusorias de la materia. Aquí viene la explicación. La deidad, siendo infinita y absoluta, ya tiene mucho más adjetivos en la doctrina y en la clave. Ahora nos dice, es una idea grotesca. Tenemos que ver si hemos quitado de nuestra infancia esta idea grotesca. Si la tienen, bueno, ¿qué vamos a hacer? La seguimos teniendo. Pero metafísicamente, teosóficamente, dice, pueda tener relación alguna directa o indirecta con las evoluciones finitas ilusorias de la materia. Estas evoluciones finitas ilusorias de la materia somos nosotros, somos son las cosas, los animales, todas las jerarquías, ¿verdad?, del universo. Ahora bien, y por consiguiente concluye, no puede imaginar un universo fuera de aquella deidad o la ausencia de la misma, de la más diminuta partícula de la sustancia animada o inanimada. En otras palabras, si la deidad infinita y absoluta ha creado un universo, está fuera de ella. ¿Lo ven? Comenten. Carlos, Adela. Sí, es que ella se refiere al absoluto, Ujú. pero globalmente lo que subyace en todo lo que tiene vida. Y todo lo que tiene vida está en el absoluto, no puede estar fuera de él, porque es la base de todo lo que existe. Ella, en el sentido de que está subyacente en todo cuanto vive, no importa el reino que sea, no El importa, universo, el universo. que está subyacente a todo, y está en todo, porque la base es eso, el absoluto. Y por supuesto, como es la base de toda la vida, también quiere decir en la evolución. Todo lo que vive está evolucionando, por lo tanto, también es deidad. Así lo veo yo. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Am, recuerden, yo tengo en mi alma tengo inscrito así, marcado con un cuchillo, por decir así, la idea de que Dios es alguien que está mirándome desde la infancia y me va a No, castigar, etcétera, etcétera, etcétera.
hay algo de cierto de eso, ¿verdad? Los lipicas, el karma, etcétera, todo eso Eso, está pero no es Dios. antropomorfizado, ¿verdad? Pero fíjense que lo tienen. Yo todavía lo siento, las palabras de mi familia cuando íbamos al templo, etcétera, todavía lo siento reverberante en mí, ¿verdad? Es difícil quitarlo, en mi caso. Hay otras personas es más fácil. Teresa, por favor. No, sí, está clarito, pero necesitamos tu sonido. Perdón, Gracias. Disculpe. respetando a todo aquel que tiene otras creencias, que Ujú. respeta mi manera de creer en Dios. Yo no creo en ese Dios que te manda, que te castiga, si no vas a misa, si no tal, tal, tal. Creo en el Dios amor que está en el corazón de cada uno, que nos dio todos los dones, porque además Dios es un ser, no es una persona. Y que gracias ahora, hace 5 años, lo entendí mucho mejor, porque antes, hoy igual me alargo, porque antes los obispos y los sacerdotes estaban ahí cerrados, que ellos eran los que manipulaban lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Ahora somos los feligreses, y uno porque estudiamos teosofía, otro porque están de acuerdo y tal, y hemos dicho que ese Dios no existe. ¿Qué está pasando ahora en algunas iglesias? Todavía no en todas, porque hay mente muy cerrada. Pues que se está hablando del Dios amor, que tienes tú los dones buenos y malos, y tú eres la única responsable de lo que te pueda pasar. Nadie te está mandando nada. Y para mí eso es pues, bueno, yo no había creído nunca en ese Dios, pero ahora creo menos, y es algo, pero no para que lo tengamos aquí en el corazón solo, sino para que lo llevemos a la vida. Claro. Está haciendo falta repartirlo, repartir todo lo que tenemos en el corazón. Esa es mi manera Entonces, Teresa, estás viendo que hay una toma de conciencia en Sí, las personas que lo ven de una manera más universal, infinita, absoluta, panteísticamente, están todo, es todo, ¿verdad? Como Adela nos estaba describiendo. Así estás diciendo claro, que has visto, que has observado una toma de conciencia y eso está claro, muy pero interesante. Sí. también, perdona, Ujú. también el Papa que hay ahora Sí. es de esta manera de pensar. Lo que Sí, pasa claro, es que, claro, que no va a la iglesia, no sabe los cambios que están surgiendo. claro. Claro que están surgiendo, pero hay todavía muchos sacerdotes con mente cerrada, y costará mucho, Por pero que supuesto. eso se está haciendo ya. Y es una evolución mental y espiritual, ¿verdad? Y ir de Claro, donde uno imita claro. a los padres y a los sacerdotes a las ideas teosóficas. Hay una evolución, no es día y noche. Gracias, tenemos a Marlon, por favor. Marlon, por favor. Gracias, hermano. Tal vez sea muy importante que tengamos en cuenta que yo creo que ya lo saben, pero recalcarlo no estaría de más. Ujú. Deidad Se oye poco. no es igual que Dios. Marlon, apenas te escuchamos, perdón. Se oye. Ok, vamos a ver. Sí, habla como si estuvieras en una iglesia, grítale a la gente. Ok, ¿ahora qué tal? Perfecto, sí. Qué bueno. Ahora Sí. bien. Ok. Que, bueno, tal vez ya lo saben, pero no está de más recalcarlo. Tenemos que tener claro que no es lo mismo Dios y deidad. Claro. Dos concepciones totalmente diferentes. Ujú. Estamos hablando de deidad, estamos hablando de un principio inmanente, panteísta, Ujú. que compenetra toda la manifestación. Es inmanente, Ujú. está en todas partes. Es Sí. un panteísmo puro. Ujú. Cuando estamos hablando de la concepción de Dios, como le enseñaron al hermano Martín en su niñez, estamos hablando de una concepción de una entidad creadora.
Ujú, ¿Ok? O ujú, sea, ni siquiera voy a decir si es antropomorfo o no. Si es antropomorfo es la parte, digamos, más que deberíamos evitar en todo punto de vista, ¿verdad? La concepción antropomórfica, con barba y sandalias y pelo largo, de sexo masculino. Eso es desastroso desde el punto de vista de la teosofía. ujú, Pero si nos vamos desde el punto de vista de la concepción que debemos de tener, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de algo trascendente, que para nosotros como seres humanos nos es imposible describir. No tenemos las palabras para poder hacerlo. Es una idea que trasciende nuestro ser, trasciende nuestra personalidad, ¿ok? Está más allá, pero por eso mismo es que se llama Dios, porque cuando se le bautizó o se llegó al acuerdo dijo, ok, a esta entidad de la que no podemos hablar, de la que no podemos decir nada, que no tenemos cómo describirla, que es inefable, es innombrable, vamos a llamarle Dios. Pero para utilizar una palabra, que lo que quería decir es aquello que me trasciende, que está más allá de mí mismo y que no puedo comprender en su totalidad. Pero bajo gracias. un pretexto debemos de asignarle Ujú, características humanas antropomórficas, ujú, porque eso es, o sea, un desastre. muy cierto. Este tipo de entidad involucra una concepción extrínseca, es decir, este Dios está aparte, afuera del universo, porque es Ujú, el todo y me está vigilando y me puede castigar. Ahí ya estamos cometiendo los errores de la antropomorfización. claro. ¿Qué? Porque esta Por favor. Ujú, forma de entender ujú, lo trascendente, ujú, tenemos que hacer el esfuerzo para evitar ujú, pensar que aquello que me trasciende tiene ujú. es de castigarme. ¿A él qué le importa eso? Él no tiene, o sea, no, no, Tú, no, tú, no, no, tú cenas con él, ¿eh? Que sabes que no le importa. sí, o sea, exactamente Sí. igual. Me comprende lo que les Sí, quiero sí. decir. En algunos círculos filosóficos se decía bueno, en realidad esta manera de pensar en Dios, en realidad fue expuesta por primera vez, yo no diría que fue inventada por Aristóteles, pero fue expuesta por Aristóteles. En realidad, el inventor del monoteísmo, del Dios como la entidad trascendente antropomórfica, en realidad fue Aristóteles. Ujú, O sea, gracias a él, gracias a Aristóteles, se difundió la idea de Dios, ujú. ¿sí? A él se lo debemos. Pero él decía que ese Dios, al ser trascendente, era imposible que nosotros lo pudiéramos comprender. Y por Ujú. lo tanto, pensar que Él nos ama o que nosotros podemos amarle a Él es un contrasentido absurdo. Gracias, gracias. Ya, 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 Esto, ya. esto, Yo esto creo tenemos que que el punto tenerlo. está bien dicho ya. Sí, no, no hay que echar más ácido a esto. Pero yo diría que es un proceso, ¿verdad? De purificación de lo que uno ha aprendido desde infancia. Que tú has pasado por eso, quizás no en esta vida, pero en vidas pasadas. Todos hemos pasado por eso porque todos hemos tenido experiencias de ir a un templo, a una iglesia, ¿verdad? Y nos han dicho esas cosas. Muchas gracias, Marlon, por recordarnos esto. Tenemos a Adela Carlos, por favor. Sí, en línea con lo que decía Marlon, con lo que bien señalaba Marlon, Ujú, el- quería recordar que un filósofo moderno, Gautry, señala que para los antiguos griegos, theos, la palabra theos, que actualmente se suele traducir como Dios, ujú, no significaba esto de Dios tal cual se concibe, sino que significaba lo trascendente, lo divino, lo trascendente.
Por eso Ujú, ellos decían cualquier cosa, por ejemplo, la belleza, la bondad, la virtud, decían, eso es un Dios porque es algo trascendente, aquello que está por encima ujú, de ujú, la vida cotidiana, de la vida ujú, humana. ujú, ¿Eh? Entonces, por eso se traduce muy mal a veces cuando, inclusive dentro de la sociedad teosófica, dice teosofía es la sabiduría de Dios. ujú, No, es ujú, la sabiduría, para mí la traducción más correcta es la ujú. divina sabiduría, Claro, Claro, porque es divina como adjetivo y sabiduría como el claro, objeto. claro. ¿Eh? Y entonces, claro, hay tres conceptos que son los que se pueden resumir muy rápidamente. Por cierto, esto lo toca muy bien el maestro KH en la carta 10, según Trevor Barker, o 88 en la cronológica, sobre, cuando habla sobre Dios, le dice a Hume, le corrige un artículo que Hume estaba Ujú, escribiendo. Y, y esto se puede decir resumiendo que hay tres conceptos. El concepto, el teísta, que es el del Dios externo, antropomórfico, que te obliga a dividir entre sobrenatural, aquello que está por encima de la naturaleza, y natural al mundo. Y este Dios mete la mano, crea y destruye cuando se le da la gana. qué horror. Claro, pero bueno, esa es la idea ateísta. Dice. Ya, Luego, la idea sí, del panteísmo, ujú, ese panteísmo un poco incompleto, que dice, bueno, lo que hay es el conjunto de todo. Es decir, este Dios o lo divino está en el corazón de todo y punto. Eso está bien, pero le falta el aspecto trascendente, porque es el aspecto inmanente. Y el aspecto enseñado por la teosofía, por Blavatsky y los maestros, ujú, es el aspecto de la manifestación, es decir, de las emanaciones, la doctrina de las emanaciones. ujú, Hay un principio universal, este que dice Blavatsky en el Proemio, un principio eterno, absoluto, omnipresente, etcétera, etcétera, y después va emanando, es decir, va saliendo sin desprenderse, sin de sí, perderse de en sí. eso, de sí, todo lo que es el universo, los seres y todo esto. Y entonces creo que es muy importante tener en ujú, claro esto porque, y yo precisamente, ya esto cada uno, bueno, evita, hace su historia, ¿no? Yo evito precisamente como de quemarme el dedo decir la palabra Dios. Claro, ujú, ¿Por ujú, qué? Porque uno lo puede decir, bueno, para mí Dios es esto, lo trascendente, no sé cuánto y tal, pero es que para la mayoría de la gente, y como el lenguaje tiene que servir para comunicarnos, inmediatamente la mayoría de la gente evoca el Dios cristiano, católico, musulmán, Alá, lo que sea, ujú, ujú. nada más. Gracias, gracias. Muy, muy Perdón, interesante. Martín. Gracias, Jimena. Carlos, porque yo he estado, pero todo el tiempo tratando de preguntar por qué en las lecturas teosóficas se usa la palabra Dios. Porque la gente lo asocia inmediatamente con ese Dios que es antropomórfico. Sí. Entonces, si yo estoy estudiando teosofía, quiero referirme realmente a lo que es, porque no puede estar, estoy leyendo y de repente me sale Dios, por ejemplo, una persona que está empezando ya a estudiar teosofía. Entonces, ese es el problema. Yo estoy feliz de que Martín y todos hayan sacado y hablado de este tema, porque la verdad que la gente prefiere hacerse el loco y no decir nada. Sí. De verdad que sí, es que de No, verdad no, que es sí. una linda expresión, ¿verdad? Es Hay que que de tener verdad que cuidado con sí. la locura, pero, Sí, no, sí, sí, pero sí, sí. es Pero puede religiosa. haber locura buena, no te preocupes. Sí, sí, no, pero es muy cierto lo que dice. Sí, sí, entonces Y, yo mm, estoy como un poquito aburrida ya de ajá. todo lo que se ve es Dios, y ahí me corta, ¡pum! Me hace así con el hacha, me corta la cabeza, por Ok, decir. Por- cuida, hermana, hermana, hermana. Porque es que estoy leyendo lo más bien y de repente, tras, me pasa Y- algo que tengo que empezar otra vez. No sé, mira, Pero pero gracias. tradúcelo un poquito con pasión. Traduce lo que oyes como Dios, como la deidad, ¿verdad? Sí, Sí, sí es sí, el tema. Sí, a sí. veces hablan de Dios como Dios, ¿verdad? Ujú, Y esa es la idea que quieren dar. Pero si lo quieren decir como la deidad, ¿verdad? Como teos o theos en sí. griego, entonces uno tiene que traducirlo realmente. Claro, yo entiendo esa forma también, pero Claro. cuando preguntas te dicen el logos, no sé qué cosa, no sé. Entonces yo quiero tener la certeza a qué es
lo que corresponde, qué palabra. Claro, Y yo de en- verdad te vuelvo a dar las gracias, Martín, porque en ese claro. aspecto tú eres, tú eres una persona que lo hace ver a uno muchas cosas con respecto a lo que es y quiere fijar la palabra tal cual es. Yo no sé, ay, no sé, pero yo he aprendido muchas cosas contigo igual, pero Pero es gracias. difícil para mucha Sí, es gente difícil, sí, el es difícil quitarse la eso. mala costumbre, ¿verdad? Eso, porque Eh, yo me imagino, o sea, yo no ujú, tuve una cosa religiosa, no tuve ujú, realmente, ujú. pero sí cuando nombran Dios, yo ya sé, boom, ese Dios. No, Ok. no lo es. Por eso digo. Gracias, Jimena. Gracias a todos los Gracias. que han Es opinado de importante esto. ver, ¿verdad? Sí, Y el alma de uno. para mí Enrique, muy sí. importante, de verdad que muy importante, porque lo vengo preguntando hace mucho tiempo. Incluso no sé si te lo pregunté a ti, Martín. Oh, muchas veces, sí. Sí, viste. Ok, gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Enrique. Sí, gracias Martín, gracias a Dios. Yo con respecto a tal vez ustedes me van a preguntar luego qué fumo, pero con respecto a esto de la deidad, a mí me gusta pensar como que la deidad es como un recipiente lleno de agua. Todo lo que yo ponga dentro de ese recipiente va a estar inmerso en ese agua y Ujú, compenetrado en ese líquido, ¿sí? Ahora, el recipiente tiene una X cantidad de tamaño y ujú, yo puedo poner adentro diferentes cosas. Puedo poner un granito de sal o un granito de arena, por así ujú, decir, y ujú. ese granito de arena va a estar inmerso en ese agua, en esa vida, pero tal vez no tenga la idea de lo inconmensurable que es el recipiente. Lo veríamos Mm, como universo, ¿verdad? eso El está muy recipiente sería el bonito, ¿verdad? No, universo. no tener la Agua. idea del bosque, ¿verdad? Sino del árbol. Claro, entonces lo que yo ponga dentro de ese recipiente con agua va a estar inmerso en esa vida. Claro. Entonces, para mí, ese agua sería como la deidad. Ujú, Es un ujú, misterio, o sea, de dónde salió la deidad no sabemos. Tampoco ujú, sabemos si ese recipiente está metido dentro de otro recipiente más grande ujú. que sería la deidad de esa deidad. Entonces, como entender esa deidad es tan grande para nosotros, entonces yo soy como ese granito de arena que entró en el universo, es todo Claro, tan grande para mí, pero posiblemente alguien coloque una piedra, que sería como una galaxia o un gran sol, y así puedan ir ingresando, ¿sí? Pero la idea para mí sería como ese recipiente lleno de agua, ese universo ujú, lleno de vida, todo lo que está dentro está inmerso en esa deidad, y a lo mismo que el agua es consciente, porque el agua tiene conciencia. El claro. agua absorbe energías. Y Ujú, bueno, esa ujú, deidad seguramente cada cosa que se manifieste dentro del recipiente, ese agua va a tomar conciencia, esa deidad va a tomar conciencia de todo lo que está dentro. Pero lo que está dentro no tiene la conciencia de lo que es el recipiente. ok. Entonces, yo lo veo de esa manera. No Está sé bien. si... Está, está, está muy bien, ¿verdad? Es una linda analogía idea, ¿verdad? O sea, Blavatsky la usa en el sentido de que Alaya es el océano, ¿verdad? El Suavat es un océano. Y ahí somos gotas integradas y no integradas en el océano. Es una idea muy bella, ¿verdad? Y trabajarla como analogía nos nutre bastante esa idea. Gracias. Ah, ¿Sigues con la mano levantada o la acabas de levantar, Adela, Carlos? No, yo sí quería Ok, acotar sí. solamente una cosa Ajá. que tú la rozaste recién. A ver, la analogía está bien, pero si en lugar de arena o piedras fuera agua también. Ujú. Ok, una gota. La O la gota, agua. la gota fundiéndose, la Eso. gota de agua Claro, fundiéndose en el claro, océano claro. deslumbrador. Eso es tan bello, Porque ¿verdad? es la misma Es esencia, la no Claro, son dos esencia. cosas diferentes, Ok. claro. nada más. Muy lindo, muy lindo. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué es necesario tener esta idea de la deidad para estudiar ciencia y teosofía comparada y contrastada? Entonces, ahí es donde vamos. Ahí es donde Blavatsky quiere mostrar y demostrarnos y que contemplemos la idea de la deidad. Porque si la trabajamos como la idea de un Dios personal, de las religiones monoteístas o de las religiones de múltiples dioses, comunidades
de dioses, algo así, ¿verdad? O etcétera, etcétera, etcétera. No me puedo explicar bien a veces, pero ustedes entienden, la idea de ese Dios monoteísta, perdemos la conexión de las ciencias ocultas, perdemos la conexión de la teosofía. ¿Lo ven? Ella nos quiere llevar a un nivel de conciencia, de entendimiento, de comprensión de la naturaleza, que está más allá de estas unidades chiquititas de dioses personales y nosotros separados de todo, ¿verdad? Entonces, piensen en eso, mediten en eso y pregúntenos por qué. Y de aquí ellas, recuerden, cuando quiere buscar una filosofía, igual que en las cartas de los maestros, usan la palabra al panteísmo, ¿verdad? Para darnos una idea, ¿verdad? Del todo, del todo. Esa idea del todo en la doctrina secreta es interesante, porque cuando la ven como unidad, no, trasciende todas las, como dijo Marlon y todos nosotros sabemos, trasciende la capacidad del manas de comprender y atrapar la idea de la deidad. Pero la podemos orgánicamente sentir, la verdad. La gota en el océano, la piedra en el océano, el grano en ese océano. La podemos ver así, ¿verdad? Entonces dice a ellos, dice sobre esto no es así. La opinión de que el panteísmo puede ser cierto porque destruiría la individualidad en cada sentido demuestra que todas las conclusiones del ilustrado doctor, que no la vamos a estudiar, están fundadas en la teoría física modernas, aunque le agradaría reformarlas. Recuerden, tener la idea de una deidad es falsa. Tener idea de deidad trascendente es cierto. No la pongan como un objeto, como un ser. ¿Entienden? No es algo que tiene forma Entendí. o tiene sustancia, materia, ¿verdad? No es algo así, ¿verdad? Entonces, al final, o ella, mejor dicho, continúa y nos va a dar un tema extraordinario. Los ocultistas y místicos saben más. Esto es lo que estamos estudiando. ¿Qué saben ellos? ¿Verdad? Que nosotros no sabemos o que queremos o debemos estudiar. Y va a tratar un tema muy lindo. Los arios védicos estaban familiarizados o estaban tan familiarizados con los misterios del sonido y del color en el plano físico, como lo están nuestros fisiólogos. Fíjense, ahí le da la razón. Pero también habían descifrado los secretos de ambos planos, de ambos, sonido y color, en planos inaccesibles para el materialista. A mí no me gusta cómo ella escribe inaccesibles porque son accesibles para todos, pero hay un bloqueo mental. ¿Lo ven? Así lo veo yo. Estos planos, los 7, son 7 planos en la naturaleza, ¿verdad? Por decirlo así, teosóficamente, es accesible a todos porque tenemos 7 principios actuando en ellos. Nuestros cuerpos están basados en principios actuando en estos planos. Entonces es accesible a todos. Pero ella lo describe que si uno tiene ese bloque diciendo que no hay nada más que el físico, solo ve lo físico. Y si ve algo metafísico, lo va a traducir físicamente. ¿Lo ven? Pero hay un misterio del sonido y del color en el plano físico que se descifra en los planos inaccesibles a ellos. A eso eso es lo que vamos a entrar. Cuando ella dice misterios del sonido y del color, piensen de qué está hablando. Contemplen todo lo que saben sobre el sonido y del color. Vean un misterio que está detrás de ellos. ¿Qué está detrás de todos estos misterios de la naturaleza? Está el sonido primordial. En la doctrina secreta está en el término Bach, ¿verdad? Está en la estancia 4. ¿Se acuerdan? En la estancia 4. Disculpen, yo sigo admitiendo gente, ¿verdad? Me disculpen con eso. Por aquí tengo. ¿Se acuerdan de la estancia 4? Yo de memoria no me la sé. Y dice lo siguiente. Aquí nos lleva el misterio del sonido.
Este ejército, estamos en la 4:4, Cosmogénesis. Este era el ejército de la voz, la divina madre de los 7. Los destellos de los 7 estaban sometidos y son los servidores de los primeros, segundos, terceros, cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Después nos dice, ahora nos cita en el 4:5, nos va a citar la jerarquía. Y dice, Eloeahu, en la oscuridad, ilimitado, el que no es número. Adi Nidana Suavat, la primera causa de la materia, ¿verdad? Adi, la primera, Nidana, causas, Suavat, sustancia, materia, que ahora vamos a entrar en la manifestación, ¿verdad? Y entonces tenemos el Adi Sanat, que es el número 1, tenemos en el segundo lugar, y aquí viene la palabra, ¿verdad? La voz de la palabra, que se resume en Suavat, los números. Porque cuando tenemos la voz en la palabra, ya tenemos el universo septenario, ¿verdad? Tenemos la serie de números. Cuando oigan serie de números, es una jerarquía divina. Serie es jerarquía. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una jerarquía que es numérica, que puede venir de arriba hacia abajo, jerarquía divina, por decirlo así. Puede ser horizontal, puede ser... Platón la usa de muchas maneras, cada uno con su tema, ¿verdad? Pero aquí dice la voz de la palabra. Ahí entonces tenemos la palabra en griego, significa ¿qué? Logos, o se traduce en logos. Y lo que Jimena dice, la voz del logos. ¿Es la voz de Dios? No, es la voz del logos. Hágase la luz, ¿verdad? Esto no es la voz. Recuerden que uno no oye. Si uno hablara ahí en el espacio, no se oye uno a nosotros, porque la voz física necesita un medio. Carlos, por favor. Muy interesante. Y estaba recordando que cuando vimos, creo que lo mencioné cuando vimos sobre la teoría del Big Bang y los comienzos del Big Bang y las irregularidades o la distribución desigual que se ve en la radiación de fondo, esta que se produjo en los primeros tiempos, como unos 300.000 años después del Big Bang, y que es la que captan las ondas, esos mapas, ¿no?, que hay. Y resulta que hablan los astrofísicos que han estudiado esto, hablan de que ha habido oscilaciones, y oscilaciones que son sonido. Y yo digo, vaya, qué coincidencia, que son sonido porque eran vibraciones. Inclusive creo que han calculado una frecuencia muy baja, ¿no es cierto?, para esto, pero sí que lo dan como sonido, justamente, como un sonido inaudible para si hubiera un humano en ese entonces para poder oírlo, pero al final el sonido es una vibración en un medio, simplemente, una oscilación en un medio. Y el sonido efectivamente tiene ha tenido esa importancia en la formación del universo primitivo. Gracias. Y tú dices, el sentido del sonido es para en el ser humano, y supongo que la mayoría de los animales, es maravilloso, porque nosotros escuchamos una orquesta, por ejemplo, y podemos diferenciar el sonido del violín, el sonido de los timbales, el sonido de la trompeta. ¿Por qué? Porque nuestro oído es un analizador armónico. No escuchamos simplemente una onda y ya está, como un micrófono, ¿no? Sino que podemos diferenciar y además localizarlo espacialmente. Entonces hay también un cierto misterio. Bueno, está bastante explicado, pero quiero decir, hay una maravilla detrás de lo que es el sonido y de cómo percibimos el sonido. Gracias. Me dio escalofrío cuando hablaste de ese sonido primordial, ¿verdad? Que ya los científicos lo han captado y lo han traducido a frecuencia inaudible, pero es una frecuencia de todas maneras. Y lo que me trajo a la mente es lo siguiente.
Cuando yo dije Carlos, es un sonido que lo podemos oír, ¿verdad? Pero lo que no oyeron es que yo miré a Carlos, vi la mano y pensé en Carlos y Adela, ¿verdad? No sé quién va a hablar, ¿verdad? No puedo leer la mente. Pero ya hay un sonido interno, ¿verdad? Ya yo había dicho Carlos antes de decir Carlos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Hay un sonido que es metafísico en la naturaleza, que si bien el sonido físico para ser audible, necesitamos la atmósfera, por decirlo así, ¿verdad? El medio mecánico de transmitir no es como la luz, ¿verdad? Carlos nos ha dado conferencias y diapositivas, inclusive en este curso, este grupo de estudio, ¿verdad? De la idea de las vibraciones y del sonido. Pero hay una vibración interna producida por mí cuando yo pensé que voy a decir Carlos, y puede ser consciente o inconsciente. ¿Ven lo que estoy diciendo? Hay otros niveles donde esa voz existe, logoica. Hágase la luz. ¿Algún comentario? ¿Lo sienten, lo ven, lo perciben? Carlos, por favor. Oh, perdón que sea muy charlatán. No, una cosa más, justamente en relación con lo que dices, hay que recordar que la palabra logos Ujú, en griego significa, no es un ser, una persona o una entidad, sino que significa causa, razón. Y razón como la causa, la razón de que se produzca tal cosa, la causa de esto. Entonces, en lo que tú decías es un ejemplo perfecto, porque cuando tú pensaste en mí o en Adela y yo mismo, esa era tu logos, tu razón, tu causa, por la cual luego pronunciaste. Y muchas veces se traduce el verbo divino. ¿Qué es el verbo divino? Es que es ujú, una mala traducción de logos, de la ujú, causa. ujú, ¿Eh? Muchas cosas que se traducen del griego antiguo y especialmente en los textos herméticos causan una distorsión tremenda porque resulta que, claro, carecen de sentido. Sin embargo, si te vas remontando al uso original que tenían las palabras en griego, y eso los libros de Editorial Gredos del Corpus Hermeticum es muy bueno en eso y hacen ujú, muy buen análisis de esas cosas, precisamente empiezas a entender qué dicen, porque si no es una cosa que no tiene, a veces no tiene ni pies ni cabeza. Y gracias. efectivamente, lo del logos, me gusta que lo digas porque eso, yo me acuerdo, a ver, cuando Ujú, empecé en la Sociedad Teosófica hace muchos años, que a veces se decía alegremente, dice, Sí, Dios, o sea, el logos, sí, sí. ¿eh? Y claro, estamos completamente equivocados. Cuando Blavatsky habla del primer logos, el germen de la manifestación, el segundo logos, la aparición de la dualidad, está hablando de causas. ujú. ¿No les No. parece que eso también viene del Evangelio de Juan, donde comienza, o por ahí dice, en el comienzo el Logos y después el Logos tuvo la materia de la carne? Algo así, tiene algo metafísico, pero se hace al final un poco material. El verbo fue Ujú. la palabra, algo así decía. Sí, eso es. No tengo la cita textual, ¿verdad? Del arameo, del griego antiguo, pero hay algo así de logos, ¿verdad? Y se hizo Sí, carne, ¿verdad? Para decir que es Jesucristo. sí, sí. Y yo creo que ahí quedó bastante vamos a usar Marlón, impregnada el alma humana con la idea de logos, es un Dios, ¿verdad? Am, lo mismo que se habla del sonido se puede decir del color. Muy interesante. Y fíjense, yo me he dado cuenta que cuando he estudiado astronomía y veo los videos, ¿verdad? Y les mostré algunas fotos de esas, ¿verdad? De los colores que las cámaras de rayos X, de infrarrojos, de frecuencias específicas, ¿verdad? De galaxias, de estrellas, nos muestra un colores que el ojo físico no puede ver, pero en
en esas cámaras, si las pueden captar. Hay un mundo colórico. Carlos, por favor. Ahora, Sí, es que Daniela. yo curiosamente recuerdo una cosa que he escuchado y me llamó mucho la Ujú, atención ujú, en cuanto al sonido de las voces en el ajá. canto, por ejemplo, a los que describen un determinado cantante, no importa si es soprano, si es tenor, barítono, lo que sea, comentan qué lindo color de voz que tiene un Wow. color de voz. Sí, porque aunque no se Ujú, vea, ujú. pero de alguna manera subjetiva se percibe, porque en el canto se escucha mucho decir, hablar de determinada voz, el color que tiene esa voz. Qué interesante, Curioso. ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Y La coloratura. yo he oído y no estoy seguro y no lo he estudiado, que la gente ve sonidos y oye colores, algo así, ¿verdad? Hay gente, y tiene una palabra científica. A donde va Blavatsky con esto es ahora a lo que necesitamos. Ellos, estamos hablando de los ocultistas y místicos, fíjense, místicos, que es un místico, ellos conocían una doble serie de sentidos espirituales y materiales. Ahí vamos. Eso es parte de nuestro tercer objeto, aquello que está oculto, leyes que están ocultas, planos que están ocultos, ¿verdad? No es que no están manifestados, es que están ocultos, el plano astral, el plano mental, el plano búdico, por decirlo así, ¿verdad? Usando un plano septenario. Doble. De ahí, recuerden, en la voz del silencio, y repasen si no se acuerdan, una diapositiva que mostré donde está la correspondencia que usan los místicos y los ocultistas para hablar de los sentidos metafísicos a través de los sentidos físicos, porque no hay palabras en inglés o en español para explicarlas. Cuando la persona pueda ver, cuando la persona pueda oír, pero está hablando de algo metafísico. Estos son CDs espirituales, ¿verdad? Cuando podamos ver más allá. En el ritual del libro de los muertos egipcios, hay que abrirle los sentidos al moribundo. Y lo mismo en el libro tibetano de los muertos. Recuerda, comprende, mira bien, oye bien. Ten el sabor del mundo celestial. Están usando analógicamente, simbólicamente, los 5 sentidos conocidos o los 7 por conocer desde el punto de vista espiritual. ¿Lo ven? De ahí que en el comienzo de la voz del silencio van a ver que el uso de los sentidos espirituales está basado en la simbología o analogía o correspondencia, mejor dicho, con los físicos. Repasen las primeras páginas de La Voz del Silencio y lo van a ver. No lo tengo a la mano, pero La Voz del Silencio, pero saben de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, déjame ver si está aquí. No. Entonces, los sentidos espirituales, aquellos que obran sobre un plano superior de la conciencia, porque esto es una idea, ¿verdad? Esto es una idea que hay que ver. ¿Cómo yo trabajo mis sentidos espirituales? ¿Qué he desarrollado de mis sentidos espirituales que obran en un plano superior de la conciencia? ¿Cómo sabemos que tenemos esos sentidos espirituales trabajando, obrando, laborando en planos superiores? Nosotros que no estamos evolucionados como un adepto, ¿verdad? Tenemos chispazos de ellos. Y esos chispazos van a ser cada vez más potentes y van a durar más. Esos son los CDs superiores. ¿Lo ven? Todos nosotros tenemos vislumbres en esos planos. Presten conciencia de ellos. Presten atención a ellos.
y en sus meditaciones, sobre todo en ellas, porque están relajados y están enfocados en un objeto interno, como dice la voz del silencio, y tienen un chispazo, vean la luz, vean el sonido, vean el color, vean la sabiduría, el prajna que les está ofreciendo. ¿Tienen alguna experiencia sobre esto? Todos la tenemos. Presten atención, presten atención. Y entonces esto es lo que debemos entonces estudiar. Y aquí dice, las correlaciones tanto mentales como físicas de los 7 sentidos, 7 en el plano físico y 7 en el plano mental. Esto está claramente explicado y definido en los Vedas, traducido en la voz del silencio de una manera para estudiarlo. Recuerden que este es nuestro manual de estudio oculto y místico, porque está dedicado para los pocos místicos, ¿verdad? Y todo comienza con dharana, concentración. Practiquen la concentración. Todos sabemos concentrarnos, pero cuando nos sentamos a practicarla se nos olvida. Todos hemos resuelto problemas, todos hemos enfocado la mente en una idea, en un problema, en una situación, la hemos resuelto, la hemos visto en varias facetas, en varias formas, todo hemos pensado, y cuando llegamos a una claridad de pensamiento observativo o concentrado en una idea, estamos concentrados. Recuerden, por favor, dharana. Esto hay que trabajarlo diariamente. Por supuesto que ella nos está diciendo esto para recordar la diferencia entre un científico materialista, como los llama ella, y un ocultista, un adepto que trabaja no solamente en lo físico, pero en lo metafísico. Pero por supuesto el espacio, y aquí está citando, ¿verdad?, la traducción de esto. El espacio, como nos dijo Enrique también, el espacio es un gran misterio. Y su contenedor, o como contenedor, es un gran misterio. ¿Quién creó el espacio? El espacio. ¿Qué gran misterio es el espacio? ¿No les parece? ¿Han meditado en la idea del espacio? ¿Se han concentrado en la idea del espacio? Omniabarcante, omnipresente, eterno, que no cambia y contenedor de todo. Es algo. ¿De dónde salió? Claro, es fácil decir que Dios lo creó. Dios creó el espacio. Bueno, ¿y en qué espacio está Dios, verdad? Eso es otro problema. Entonces hay un Dios más arriba, y eso es lo que hicieron los gnósticos. Ese Dios Jehová es un Dios menor. Hay un Dios superior que creó a Jehová, que emanó a Jehová, o algo así. Pero ¿de dónde salió ese Dios y en qué espacio está? Entonces, se vuelve un poco más complicado. Un poco más complicado. Ella nos va ahora a dar una cita sobre 7 notas de la escala de los que son los principios del sonido. Y nos dice, las cualidades de cada elemento, así como de cada sentido, son septenarias. Fíjense bien, 7 notas de la escala son los principios del sonido. Cuando ella dice son los principios del sonido, inmediatamente la ley de la analogía, nosotros tenemos 7 principios. Y el sonido, Bach, ese sonido primordial, tiene 7 principios que están correspondientes en el mundo físico con las 7 notas de la escala. Los maestros hablan de ella también en una de las cartas, ¿verdad? Con el piano. ¿Se acuerdan? Hay un ejemplo del maestro tocando los pianos hacia abajo, hacia arriba, ¿verdad? Y vuelvan a leer. Esa escala septenaria del sonido son los principios del sonido. ¿Entienden lo que quieren decir? Cuando uno dice, tenemos nuestra constitución metafísica, teosófica, oculta del ser humano, está basado en 7 principios, en 7 planos. ¿Lo entienden? Un poquito, ¿verdad? Porque lo hemos estado estudiando.
vemos la correlación, la correspondencia con todo lo septenario del universo. Ese es el mundo oculto que estamos estudiando, ¿verdad? Y ahora habla las cualidades de cada elemento, es como de cada sentido septenarias. Ahora está diciendo los elementos también, son septenarios. Enrique, por favor. Hay un, no recuerdo ahora rápidamente el nombre, pero hay un experimento que lo deben conocer todos seguramente, que es una placa, Ujú, puede ser cuadrada, rectangular, redonda, una placa metálica a la que arriba se coloca, se puede colocar arena, se puede colocar cualquier elemento finito, tiene que ser muy, muy finito, muy sutil, ujú, ujú. y se le aplica por debajo con un parlante un sonido. Entonces, a medida que se va cambiando el sonido, distintos tipos de sonido, va cambiando la forma arriba. Entonces, la forma que se manifiesta por arriba de la placa depende del tipo de sonido que se le aplica por debajo. Es como decir, bueno, el sonido creador, es como decir, Visual, bueno, se manifiesta claro. visualmente se alinea al sonido, ¿verdad? La frecuencia, Entonces podemos decir que cada principio tiene su forma, su sustancia, su inmaterialidad, su de fluido. acuerdo a los distintos sonidos que van sonando en las distintas capas de esta manifestación. Muy lindo. Me imagino que deben haber videos en YouTube sobre esto, ¿eh? Sí, Porque en los hay, YouTube los hay de hay. todo. Si encuentran, pónganlos, porque sería bonito verlo, ¿verdad? Yo me lo Sí, imagino. Yo creo que lo vi hace añales, ¿verdad? Pero hace añales no había YouTube. Así que ¿dónde lo vi? No me acuerdo. Quizás fue está una bien. conferencia. Carlos, sí, Sí, adelante. el fenómeno este, el experimento este, se debe a la capacidad del medio, en este Ujú, caso de la placa, de metálica o lo que sea, ujú, de vibrar de acuerdo con sus dimensiones, su forma, su geometría, su espesor y todo, respondiendo de manera diferente a distintos sonidos. Ah, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según el sonido se forman lo que se llaman ondas estacionarias o ondas nodales. Es decir, ujú, en una cuerda, por ejemplo, que es más fácil de verlo, en una cuerda que está sujeta por los dos extremos, como en una guitarra, uno la hace sonar, la hace vibrar, y claro, sabemos que en los extremos no se mueve porque está sujeta por ahí, entonces se mueve en el centro y es una onda, eso es una onda estacionaria, pero ujú, también tiene lo que se llaman armónicos, es ujú. decir, con esa frecuencia fundamental tiene también el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, etcétera, según como sea, según si es abierto o lo que sea. Entonces, es muy interesante y lo que revela es que hay una propiedad del medio en sí que Ujú. le hace responder de manera diferente a distintos sonidos. En el, yo usé algo, bueno, no era esto para poner de relieve las frecuencias de la placa, pero sí en el laboratorio de física usé una vez una cosa parecida, una placa Ujú, sujeta a una barra a la cual se le daba un sonido y con ese sonido hacía vibrar la barra y con una púa, digamos, con un transductor del otro lado, ujú. medía cuando entraba en resonancia, para medir la velocidad del sonido en el metal. Oh, claro, claro. Carlos, ¿tú tienes diapositivas sobre eso? Yo me imagino que has dado conferencias sobre esta parte en tus No conferencias de ciencia sobre esto, no, pero sobre el bueno, es fácil sonido. de conseguir. A ver Es si conseguir. te pones un trabajito cuando te sientas bien, porque lo del sonido es un misterio fabuloso. Fíjense, no terminé de leer esta parte. El espacio es la primera entidad, ¿verdad? El gran misterio. El espacio, ahora entre paréntesis, ella lo traduce akasha o el número del éter, posee una cualidad. Oigan bien cómo ella usa la palabra cualidad, agencia y principio. Son tres palabras muy importantes en el estudio del ocultismo. Y esta se declara
que es el sonido solo. Y las cualidades del sonido, aquí viene el estudio, ¿verdad? De la nuguita. Entonces los nombra en sánscrito, ¿verdad? Pero fíjense bien, el espacio posee una cualidad. Quality en inglés, cuando estudian en inglés. Y esta se declara que es el sonido. Fíjense qué importante es ese sonido. Así que, por favor, Carlos y otros, ¿sí? Pues, busquen diapositivas y aquí en el mismo grupo de estudio las podemos mostrar. Si hay unos lindos videos como Carlos ha hecho en el pasado, ¿verdad? Y lo podemos oír. Si está en español mejor, si no, lo pone uno más lento. Cuando uno oye el inglés lento lo entiende, ¿verdad? So, hello, how are you? Así me hablaban a mí en el trabajo cuando comencé. Entonces, gracias, Carlos. Entonces, veo que hiciste que sí vas a ser voluntario para esto. Muchas gracias. Todos aquí te agradecemos. Tómate tu tiempo. Fíjense bien. Entonces, las cualidades, vuelve con esa palabra cualidad. Las cualidades de cada elemento, vibraciones, ¿verdad? Así como de cada sentido son septenarias. No debemos emitir juicios, dogmatizar acerca de ellos, eso es algo arbitrario, etcétera, etcétera, porque solo, fíjense bien, porque solo la emancipación del ser, ahora les voy a preguntar qué significa la emancipación del ser, de estas 7 causas de la ilusión podemos adquirir el prajna, la sabiduría secreta, la séptima paramita, ¿verdad? De las cualidades de los objetos de los sentidos en su plano dual de manifestación, lo visible en lo invisible. Aquí viene el aporte teosófico a lo visible, ver lo invisible. Cuando yo dije, Carlos, eso es lo visible, lo que se puede oír, ¿verdad? De algo invisible, Martín. Muy bien descrito como el logos de Martín, de Carlos, tiene unas descripciones fabulosas, ¿verdad? La parte lógica, creativa en nosotros, ¿verdad? Eso no se oye, pero está dentro de nosotros. Sientan ese mundo creativo en ustedes, siéntanse teósofos, ¿verdad? Pero eso hay que trabajarlo porque puede ser que viene de la personalidad. Hay que tener cuidado, también hay un nivel más espiritual. La emancipación del ser. ¿Por qué nos trae ahora Blavatsky esta idea? ¿Y qué significa esta idea? Porque solo la emancipación del ser de estas 7 causas de la ilusión, disculpe, de estas 7 causas de la ilusión, podemos adquirir el conocimiento. A ver, ¿quién quiere? Tendrías que remarcar la oración o la parte completa, la emancipación del ser de estas 7 causas de la ilusión. Creo, ¿eh? No, está bien, está bien. Gracias. La idea completa, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién quiere traducir esto al español diario? Lo que estamos haciendo, ustedes y Oh, nosotros. está clarísimo esto. A ver, dale. Por favor, por eso necesitamos los iluminados en el grupo de estudio. Oye, que se me apagó la luz aquí. Sí, por favor. Por favor, explícalo. Dale está clarito. Di lo que vistes. Bueno. Gracias. A ver, nosotros, nuestro ser, como chispas, como mónadas, estamos metidos en el arco evolutivo y estamos, por lo tanto, sumergidos en la ilusión, porque hay una identificación con las cosas. Entonces, eso, en la medida en que nos desidentifiquemos, es decir, que emancipemos el ser de esas ilusiones, de los pensantes, que si somos nuestros pensamientos, somos las emociones que sentimos rápidamente, somos las cosas, los objetos físicos, nuestro cuerpo y todo, en la medida que nos podamos emancipar de esas ilusiones, y no sé si son 7 o cuántas, pero bueno, entonces sí podemos darnos cuenta de lo que realmente somos nosotros y todo lo que nos rodea, que no estamos separados.
Gracias. Así es como lo veo. Vamos. Y Gracias. yo dije que es facilísimo No, sarcásticamente. por lo metafísico, ¿verdad? Es metafísico. Y como escribe Blavatsky, no cabe nunca duda de lo que está diciendo. ¿Verdad? Gracias, Carlos. Y Marlon, por favor. Gracias. Gracias, hermano. A mí siempre me preocupa mucho cuando estamos estudiando esto Ajá. y hay diferencias en la versión en castellano y la versión original. Porque, bueno, como bien lo pudo hacer el hermano Carlos y su insight Ujú, o sea, su interpretación de la frase está hermosa, está muy bonita. ujú, El único problema que yo le veo es que en la versión original habla ujú. de self-emancipated in self. O sea que creo que la traducción está un poquito... Que no nos deja hay que iluminarnos, ¿verdad? trabajar un poquito más Sí, expresar la idea correctamente. claro, claro. Ujú. Entonces, ¿cómo lo traduces tú, hermano, para arreglar esto? Ah, ¿Verdad? porque solo la autoemancipación misma de estas 7 causas de la ilusión Ujú, adquirir el conocimiento. Así lo traduciría yo. ok. De la Es muy importante que la palabra autoemancipación. no dice emancipación, sino que Ujú, autoemancipación misma. ujú. ¿Verdad? No dice emancipación del ser, dice autoemancipación misma. Bueno, recuerden que lo que les había dicho, que el problema de poner ser en la palabra self es trágico en el español. Sí, No hay sí. manera de traducirlo en español la palabra ser. Digo, Y por eso self. estoy utilizando yo auto. Auto, perfecto. Que viva Platón. Entonces está bonito, ¿verdad? Está bien. Sin embargo, la idea, ¿verdad? La podemos tomar, ¿verdad? Ujú. Que tenemos que emanciparnos, ¿verdad? Pero Pero es nosotros propia, mismos. nosotros Sí. mismos. Gracias, gracias. Y eso está, Es decir, que nadie nos va a emancipar a nosotros, sino que el esfuerzo tiene que ser hecho por nosotros mismos. claro, claro, claro. Está muy bien. Recuerden, gracias, eso es muy importante, ¿verdad? Pero la idea estaba ahí, ¿verdad? Como dijiste tú, Carlos la dijo. Y sin embargo, la idea perfecta viene del inglés. Pero hay que tomar una decisión cuando nos encontramos con la palabra self. Y eso es una tragedia. Como nos dijeron los junguianos, ellos usan self o sí mismo, pero queda muy corta. ¿Verdad? La voz del silencio, Blavatsky dice, cuando el self en minúscula se resuelve en el self con la S mayúscula y termina en el self todo en mayúscula, que es la palabra sí misma no va ahí. Cuando el sí mismo, en sí mismo, en sí mismo. ¿Qué significa ese sí mismo, verdad? Eso no va ahí. Recuerden que cuando hablan 7 causas de la ilusión, resuélvanlo en las estancias de Xi'an, estancia 1. Fíjense bien, los siete señores sublimes y las 7 verdades habían dejado de ser. Estamos en el Pralaya. Las causas de la existencia en el número 7. Las causas de la existencia habían sido destruidas. Aquí están las 7 causas. Estamos en el Pralaya. Entonces, cuando nos dice que para emancipar el ser, la emancipación del ser, que es una mala traducción, ¿verdad? Y eso es muy importante también. Pero tenemos que ver ahí que para entrar en el estado de moksha, de nirvana, la emancipación del ser. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tomarlo de esa manera. Para estar en ese estado que nos lleva la voz del silencio al final y dice, aquí te puedes renunciar, aquí te puedes iluminar. Y entra en el estado de moksha, pura luz. Entra en el estado de nirvana.
te vas a emancipar del ser. Y los budistas les encanta esta palabra, la emancipación del ser, porque ellos no creen en el ser, ¿verdad? En el Atma. De estas 7 causas de la ilusión podemos ver exactamente en este estado de pralaya, en las estancias de Siam donde vamos y en el estado en que estamos. Recuerden cuando conecten las ideas, ¿verdad? Con las estancias de Siam. Y ahí entonces podemos adquirir Prajnaparamita, ahí vamos, ¿verdad? De las cualidades de los objetos de los sentidos en el plano dual, visible, invisible. Me gustaría tocar un poquito en la idea de los 7 sentidos. Ella agrega el 6º sentido aquí abajo en la nota, que lo llama la percepción mental para registrarlos y recordarlos. Esto es muy importante. Percepción mental. ¿Por qué dice para registrarlos y recordarlos? En mi opinión, y por favor si tienen otra opinión, bienvenidas. Esta no es la opinión oficial de la teosofía. Para mí eso significa que todos en cada momento tenemos percepción de los planos superiores. Y superiores es vital a lo divino. Sin embargo, no lo registramos, no lo recordamos, porque no tenemos ese antakarana, por decirlo así, limpio. Tenemos nubes en nuestro instrumento interno que es ilusorio, ¿verdad? Carlos, por favor. Sí, es que así como tenemos 5 sentidos y estamos en la 5ª raza, los otros 2 sentidos que nos faltan, colijo yo que los desarrollaremos del todo en la 6ª y 7ª raza. Correcto. Pero cuidado, son 7 sentidos en esta ronda, que es solamente la 4ª. Después vendrá la 5ª y así hasta 7 rondas, como siempre el número 7. Claro. Así que mira tú todo lo que nos falta. Yo creo que los otros 2 sentidos los desarrollaremos en las futuras 2 razas que nos faltan. Claro. En este episodio, digamos. Claro, claro. Es muy cierto. Pero tenemos destellos, ¿verdad? Digo yo. Eso sí. Carlos. Eso sí. Sí. Pero ahí, bueno, aprovecho la mano de Adela. Sí, es una mano dual, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es una share hand, una mano compartida. Mira, está genial este párrafo, esto está espectacular, porque fíjate, dice, el 6º sentido habla de la percepción mental para registrarlos y recordarlos. Supongo que es a las percepciones de los otros 5 sentidos, ¿verdad? Claro, lo invisible y lo que está viendo. Que no lo ve, no lo registra. Colores que no registramos, sonidos que no registramos, visiones que no registramos. Bueno, pero de alguna manera hay una pequeña vislumbre. Pero creo que está, creo que aquí está hablando. Dilo completo, discúlpame. No, creo que aquí está, no sé si lo interpreto bien, pero creo que está hablando de una, porque fíjate, esto es un asterisco, es una llamada que viene del párrafo, ¿no? Que dice, escucha también la función, oye exponer con admirable misterio, escucha también la función de las causas en profundidad. Y habla de la nariz, la lengua, los ojos, la piel, el oído como 5º órgano de sentido. La mente y el entendimiento. Y entonces lo aclara. Y dice que el 6º sentido, creo que está hablando de los sentidos físicos. Pero luego dice, un 6º sentido que lo trata como la percepción mental, para registrarlos y recordarlos. Y esto me hace acordar a cómo en la Vedanta hablan de las funciones de la mente, las 4 funciones de la mente, Chitta, Mana, Buddhi y Ahamkara, y donde dice que Chitta precisamente es la facultad de recoger todas las percepciones sobre un objeto de una manera integral, como una imagen, la capacidad de recrear ese objeto como una imagen completa. ¿Sí? Taimni pone el ejemplo clásico de la naranja, dice, si vemos una naranja y solamente la vemos, inmediatamente nos recordamos su olor, su fragancia y su sabor.
por ejemplo. Claro. Pero luego me llama la atención el La séptimo, pelota. Ujú. fijaos que es, No, ya no. dice entendimiento, y ella lo pone aquí, luego lo aclara como para conservar el fruto espiritual y el recuerdo del mismo como en un libro de vida que pertenece a karma. Pareciera ser la facultad de entender la relación causa-efecto. Perfecto. Ujú. Algo que hacemos, que se hace y consecuencias. Lindo. Verlo como nunca lo había pensado como un séptimo sentido eso, pero es lo que parece, es lo que yo interpreto de lo que dice aquí. Yo creo que es así, gracias, porque dice 7 sentidos físicos, ¿verdad? Y está hablando de 7. Perfecto, perfecto. Pero también lo que Adela nos dijo, que en su plenitud, en su función completa, la vamos a adquirir en un futuro. Cuando ya la materia, la evolución de la forma sea más apropiada, ¿verdad? Tengamos un cerebro que pueda captar todo esto, retenerlo, recordarlo, ¿verdad? Estamos evolucionando, ¿verdad? Gracias, Carlos, gracias, Adela. Enrique, veo la mano tuya, a ver. Sí, estoy leyendo este párrafo, no sé, yo no sé mucho, pero Ujú, me da a pensar como que cuando ella dice de el sexto sentido y hace referencia a la mente, ujú, como bueno, ya sabemos, ella dice que es para registrarlos y recordarlos. ujú, A mí la palabra recordarlos me da la sensación de que es algo que está externo. ¿Sí? Algo que está afuera y yo debo recordarlo para traerlo. Cuando yo lo recuerdo, lo traigo. Entonces, si el sexto sentido es registrar y recordar, el séptimo sentido, cuando dice conservar el fruto espiritual, ¿será porque en el séptimo sentido ya no tenemos que recordar porque ya eso está integrado en nosotros? Bueno, fíjate En el, cómo Carlos lo leyó. Él comenzó con mente y entendimiento y vio el asterisco. ¿Lo ves? sí, Entonces sí, ella termina en el quinto sentido, el oído, ¿verdad? Y después ella continúa. La mente y el entendimiento, vamos a continuar. Estos 7, déjame admitir a Patricia, estos 7 sentidos deben considerarse como las causas del conocimiento, las causas del conocimiento de sus cualidades. Recuerden la palabra cualidad, estudienla bien, principios, cualidad, agente, etc. Entonces, continúa Enrique. Comenzando con entendimiento, si pasamos a conservar el fruto espiritual y su recuerdo, ¿verdad? Y ahora nos da claro, una analogía, como un libro de vida, como como un registro akáshico, ¿verdad? Así lo tomé yo la primera vez que lo leí, la segunda vez y ayer. Como el libro de la vida que pertenece a karma. Eso me dio el saborcito a los planos akáshicos, ¿verdad? El libro, el registro de la vida de uno. Algo interesantísimo, ¿verdad? sí, sí, sí. No, A mí me llamó la atención la palabra recordarlos, fue claro. como un faro, ¿no? Porque digo, Ujú, bueno, ¿qué diferencia entre sexto y séptimo? En el ujú, sexto me dice recordarlos, lo interpreto como algo externo que debo claro, traer. En el claro. séptimo digo entonces, especulando, ¿no? Digo, bueno, entonces en el Ujú, séptimo ya no tengo que recordar algo externo, sino que ya está integrado como un fruto en claro. mí. Y entonces la palabra entendimiento la debe uno también incluir, ¿verdad? Porque recuerda lo que habíamos estudiado, que para llegar al todo necesitamos todas las partes. Si decimos esta parte no va porque a mí no me gusta, bueno, ese es nuestro problema, ¿verdad? Entonces tenemos que integrar todas esas ideas que nos está dando para hacer un todo, pero el todo hay que meditarlo para llegar al uno, así nos dice Platón. Lo vamos a estudiar en su carta 7, cuando terminemos la caverna en el estudio de Platón, donde da Martín, su objeto. Un Diferencia que hay momentito, Jimena, vamos a terminar sí, 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 con sí, Enrique. sí, 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 la sí. diferencia que hay entre aprender y comprender, ¿verdad? Aprender es adquirir un conocimiento y comprender es hacerlo propio.
Claro, y tenemos que ver qué palabra usó ella en inglés, que no la tengo a la mano, pero Marlon la tiene a la mano. Vamos a Raquel y después que tenía la mano y después a Jimena. Raquel, por favor, gracias, Enrique. Comentar precisamente la palabra de la que está hablando Enrique, que no es recordar porque en original es record, que a lo que yo entiendo es consignar, grabar. Entonces, la traducción sería la percepción mental para registrarlos y consignarlos, no recordarlos como memoria, porque no dice remember. Más adelante se habla de remembrance, pero aquí yo creo que no es memorizar, sino grabar o consignar. Claro, está muy bien. Muchas gracias, Raquel. Lo siento, pero tu interpretación no... No, pero bueno, y fíjense, ¿no les parece que ese es un problema grave que tenemos en español, en el castellano? Y solo tenemos una traducción, y es la única que tenemos para el que no sabe inglés, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, hermano. Es un Eso es una problema que tenemos que tragedia. buscar cómo superar. Y no hay manera, no hay manera. Hay que aprender el inglés y vamos a comenzar una clase de inglés. Eso es trágico, ¿eh? Pero por eso es el grupo de estudio. Hay personas que saben el inglés y deben ayudarse. Si lo leemos solamente sin estudiarlo, no llegamos a nada. Oh, sí, yo leí la doctrina. Pero estudiando significa que los que saben inglés tienen la versión en inglés en los grupos de estudio. Y es lentamente, por supuesto, pero hay un sabor metafísico, una investigación profunda que debemos de hacer. Esto es lo que estamos haciendo. Gracias, Raquel, gracias, Marlon, por su aporte en esto. Jimena, tenías la mano no levantada, pero No, no quería puedes decir lo levantar la mismo. mano, yo sé. Sí, no, quería comentar lo mismo de las palabras, pero ya lo dijeron todo, así que está bien. Ok, Ok, thank you. gracias. Sí, sí. Gracias. Entonces, fíjense, Blavatsky está trayendo en este final de este capítulo las ideas de ocultismo que necesita un científico para ir más allá. Por cierto que los científicos, me he dado cuenta, la tienen y la usan. No la llaman metafísica, la llaman intuición, destellos de luz, así la llamaba Einstein, tuvo una intuición, un destello de luz. Yo leí la biografía de él, ¿verdad? Entonces, ellos usan esto naturalmente, tienen visiones, vislumbres, y tienen que traducirlo a fórmulas y a un vocabulario que lo pueden compartir. Para terminar este pedacito, dice entonces el olfato, el gusto, el color, el sonido, la vista, ¿verdad? El color, el sonido y el tacto como el quinto. Entonces ahora nos da, fíjese bien, el objeto de la operación mental, fíjese cómo ahora nos da otra idea, ¿verdad? Y el objeto del entendimiento, el sentido o percepción espiritual más elevado. Estos 7 son causas de acción, karma indriyas en la Vedanta. Marlon dice, déjame terminar esta palabrita para sentir que terminamos algo, ¿verdad? El que huele, que come, que ve, que habla, que oye como el quinto, el que piensa y el que comprende, ahora está describiendo esto de esta manera, ¿verdad? En este libro. Estos 7 deben entenderse que son las causas de los agentes. Recuerden, la palabra agente es muy importante. En teosofía, la parte de cualidad es muy importante y principio. Dice Blavatsky ahora, sigue la cita. Estos son los agentes poseyendo cualidades. Sattva, rayas y tamas se pueden estudiar en el Bhagavad Gita, ¿verdad? Gozan de sus propias cualidades, recuerden. Agentes agradables y desagradables están también en la Yoga Sutras. Marlon, por favor. Gracias, hermano. Solamente rápidamente para el asunto de la palabra remembranza. Ajá. Que aquí. Bueno, sí, en la versión en inglés se utiliza la palabra remembranza y yo me vine a buscar digamos, en el Thesaurus en inglés y remembranza es un sinónimo de reminiscencia.
Y como nos enseña Blavatsky en la clave de la teosofía, la reminiscencia está relacionada con la memoria de la individualidad, ¿verdad? No del cerebro, sino algo que va más allá del cerebro, es decir, Más allá de lo físico, de la más allá de lo personalidad, físico, sí. de la personalidad, ¿verdad? Sí. Tal vez Gracias, gracias. con Esa la palabra facultad de reminiscencia es muy bella, ¿verdad? Muy profunda, muy, muy profunda. La reminiscencia, remembranza es otra. Bueno, vamos a terminar con esta idea aquí. A la verdad, debieras estudiar la filosofía culta antes de participar. No, antes de principiar a indagar y comprobar solo en su superficie los misterios de la naturaleza, puesto que solo aquel que conoce la verdad sobre las cualidades de la naturaleza y que comprende la creación de todas las entidades está emancipado del error. Fíjese qué linda palabra, qué linda línea. Nuevamente usa la palabra emancipado del error. La palabra emancipado. ¿Alguna idea sobre esto? ¿Qué les trae a la mente en el alma de ustedes cuando leí esto? Tómense unos segunditos para leerla y salir de su estado que están y pensar sobre esto. ¿Pueden leerla, por favor? ¿Algo les trae a la mente? Sabemos que estamos estudiando la filosofía oculta, ¿verdad? Contrastándola con la ciencia moderna, o ciencia de 1888, que es lo que ella hace, ¿verdad? Y entonces ella habla de los misterios de la naturaleza. Los misterios de la naturaleza, lo que todos estamos estudiando, los científicos y los metafísicos, ¿verdad? Lo que ella nos está pidiendo, ¿verdad?, es que veamos más allá de los 5 sentidos, estas cualidades de la naturaleza. Pero también nos dice comprender la creación de todas las entidades. Creación aquí, ¿verdad?, es una palabra muy poca teosófica, la podemos ver como manifestación, emanación y otras palabras parecidas, ¿verdad? A ver, que eso nos va a liberar del error. ¿Tienen alguna otra manera de explicar esto? ¿Qué sintieron? A ver, Hermana, sí. sí, las cualidades de la naturaleza podrían ser las cualidades de la materia, que lo menciona arriba, Exactamente. ¿sí? Más allá de lo físico, ¿verdad? ¿Sí? Y Sí. si lo comprendes, pues puedes Ujú. emanciparte del error, porque todo está constituido por materia, en la manifestación, materia y espíritu. Exactamente. Exactamente. Muy interesante, ¿eh? Esto lo está diciendo ella para que lo meditemos, ¿verdad? Que lo veamos en nosotros. Disculpen. Aquel estudiante de teosofía que abrace, que estudie el tercer objetivo de la sociedad teosófica, que se sienta estudiante de ocultismo, de teosofía. Esto es muy importante. Nos está dando el ABC, ¿verdad?, de todo esto. Agentes y cualidades y procesos, ¿verdad? Ahora aquí nos dice, esotéricamente, ellos significa, y esto vamos a repasarla cuando volvamos, ¿verdad? Esotéricamente, ellos significa que esos 7 sentidos, vean bien esto, 7 ahora, son producidos por los agentes que son las deidades, ahora está entre comillas, ¿verdad? Porque esta es una idea. Pues de otro modo, ¿qué significaría esta frase, verdad? Esos 7 sentidos son las causas de la emancipación. Esto lo vamos a estudiar con un poquito más detalles. Vamos a estudiar lo que significan las deidades. Vamos a estudiar lo que significan las cualidades, ¿verdad?
Vamos a estudiar lo que significa los agentes para tener ese espíritu ocultista en nosotros, metafísico, teosófico. ¿Les parece? Vamos a dejar un poquito a un lado la parte científica de 1888 y vamos a concentrarnos en la conclusión que Blavatsky está haciendo hasta en este momento, en la sección octava, de qué naturaleza tenemos que tener como estudiantes de teosofía para comenzar el estudio de la naturaleza de una manera teosófica, por decirlo así. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Para terminar, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Yo espero que esto haya sido bastante útil en el sentido de ver y comprender a Blavatsky en su